Bienvenidos al mundo de la polémica, controversia y el análisis político. Esto es Grillotina con Mario Gámez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la Grillotina. Mario Gámez, como siempre, un placer saludarlos y saludarlas a través de estos micrófonos del 96.5 de FM, de Dominio Radio, y muchas gracias a quien nos está siguiendo a través de internet y lo hace también a través de audio, o nos sigue con nuestras cámaras en dominio.fm y o a través también de nuestras distintas aplicaciones para Android y para los sistemas Apple. Estamos en vivo esta tarde desde la colonia Mirador Centro, en la ciudad de Monterrey, 60 minutos del programa de la Grillotina. Hoy quiero traer a la mesa, si ustedes no tienen inconveniente, quien me escucha, un caso que la semana pasada sale a la luz, vuelve a salir a la luz pública y que aquí en Dominio Noticias lo abordamos, seguramente lo va a recordar ahora que se lo especifique, y que habla de casos de bullying en el estado de Nuevo León, y particularmente el caso de bullying en uno de los colegios pues debería decir más exclusivos, pero ya no sé si nada más catalogarlo como más caros, de la ciudad de Monterrey, del área metropolitana, particularmente de San Pedro y por ende de la República Mexicana. El asunto es un caso que se dio en el Colegio Americano de Monterrey, la American School Foundation de Monterrey, en el año de 2009, donde un estudiante de este prestigiado colegio, cuando menos hasta entonces, sufrió del caso de abuso de parte de un compañero, y que esta historia dio un giro interesante. Me parece que perverso, pero interesante, porque en vez de dársele toda la atención y el apoyo y protección a la víctima, el caso fue exactamente lo contrario. El apoyo fue justamente para el agresor, y vamos a ir descubriendo a lo largo del programa por qué se dio esto. Aprecio mucho que estén aquí en el programa el papá de este niño, en aquella época, en el 2009, a Jaime González Páez, contador público. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bien acompañado para, evidentemente, explicarnos y traducirnos los eventos y los asuntos jurídicos, de su abogado Manuel Gesini. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido. Bien, gracias. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. A ver, Jaime, nada más, ayúdanos a recordar el evento en sí en particular para quienes no tenemos fresco todavía o no nos enteramos del caso. ¿Qué fue lo que ocurrió? Estamos hablando del 2009. ¿Qué fecha era, más o menos? ¿Lo recordarás? Sí, fue a en el año 2009. Uh-huh. Noviembre. En noviembre. El 4 de noviembre del 2009 se presenta una queja ante la Secretaría de Educación por el caso de que estaban haciéndole bullying a mi menor hijo. Eso a consecuencia de que lo estaban molestando. Uh-huh. Eran dos jovencitos. No fue un evento en particular, era ya... Eran varias... ¿De qué año escolar estamos hablando? Sexto de primaria, cursaban el sexto de primaria. Muy bien. Entonces, se pone una queja ante la Secretaría de Educación. El colegio se incomoda y nos reserva la inscripción de los dos muchachos a la inscripción de secundaria en febrero del 2010. Bien, los eventos se dan en el 2009 cuando están molestando a tu hijo de sexto de primaria, y tenías registrado en el Colegio Americano de Monterrey a un segundo hijo. No, nada más él. Mi hija ya había cursado hasta secundaria y había salido y se fue a la preparatoria
del tecnológico. Los muchachos lo molestaban, entonces se dieron cuenta en la misma institución, lo reportamos, y pues no hicieron caso omiso, no le pusieron la atención adecuada. En compañía del licenciado Manuel ponemos una queja ante la Secretaría para que nos pongan atención, y ahí es donde la escuela se inconforma y nos retienen la reinscripción de las 2 personas. Cuando vas tú en principio me imagino que hiciste el intento, tú me lo dices, con los directivos de la escuela, antes de ir a la Secretaría de Educación. Sí, fui con ellos y me dijo que había órdenes de que se detuviera la reinscripción hasta nuevo aviso, que iban a ver si se... ¿De quién? De los 2 jovencitos. ¿De tu hijo? Y el hijo de la señora Lorenza. Ahorita hablamos de quién es, pero del agresor, déjame decirlo, del que estaba molestando. Así es. Del que estaba molestando justamente a tu hijo. Así es. ¿Y por qué el de tu hijo si era la víctima? Eso es lo que siempre estuvimos en duda. Nunca nos quisieron decir. O sea, vas y te quejas tú de que está molestando a tu hijo y sale contraproducente porque se van en contra de los 2 inicialmente. ¿Pero te dijeron por qué? No más que hasta que no se arreglen los detalles que hay con las 2 personas. Uh-huh. Ahora, ¿qué sucede después? ¿En el 2010 tu hijo ya no puede seguir? En el 2010, por medio de un correo... O sea, ¿no lo dejan inscribirse? Por medio de un correo nos notifica el director que mi hijo no puede seguir en la institución y que el hijo el agresor sí sigue en la institución. Palabras textuales, ya no quisieron hablar conmigo y ahí yo me tuve que cambiar. Y no dijo ni por qué, ni que se habían hecho una investigación. Que por orden del consejo. Orden del consejo y había una comisión de becas y optaron porque no se inscribiera mi hijo, siendo nosotros a los que nos estaban ofendiendo. A ver, Jaime, déjame ver si entiendo, porque me cuesta, créeme que lo entiendo, pero quiero estar seguro de esto, porque estás en uno de los colegios más exclusivos de la República Mexicana, no nada más de San Pedro, de los más caros y de los más exclusivos de todo el país. Cuando a tu hijo te enteras que lo están molestando, que están en un proceso de bullying en contra de él, lo están bulleando, sí, vas y te quejas a la escuela se entera quién es el agresor, sí, y por lo pronto dice, nos vamos a reservar el derecho de admisión. No sabemos si los vamos a permitir que se inscriban a los 2, al agredido y al agresor. Así es. Y tu sorpresa es que cuando vas al proceso de inscripción te dicen, el agresor sí va a seguir en la escuela y tu hijo, la víctima, el agredido, ese va para afuera. Y fue por medio de un correo, ni siquiera verbalmente, ya no me quisieron recibir. ¿Quién firmó ese correo? El doctor Jeff Keller, el director de la escuela. ¿Sigue ahorita de director? No, ya salió. Ya salió. Hace 2 años. Eso fue en el 2010 y dice que fue una resolución del consejo. Que por órdenes del consejo y el comité de admisión, que ya no querían que siguiera mi hijo en la escuela ahí. American School Foundation de Monterrey, el consejo, ¿quién lo compone? ¿Lo recuerdas? Digo, no los nombres, si son maestros, son empresarios, o son padres de familia. Son empresarios. Socios o con intereses en el Colegio Americano de Monterrey. ¿Y qué pasa? Tienes que mandar de ahí yo le pedí oportunidad a mi hijo que cambiarlo de colegio y que me diera la oportunidad de seguir un proceso legal para defender los derechos de mi familia, de mi hijo. Tu hijo ya estaba afuera, tenías todo el derecho para hacerlo. Así ¿En algún momento dado te trataron de persuadir que no emprendieras ninguna acción legal? Claro que sí, bastantes veces el doctor Keller me decía que no hay necesidad, me mandaba por correos que no hay necesidad de hacer cuestión legal, ya que nunca iba a proceder. ¿Consideras tú que el hecho de que no le permitieron a tu hijo seguir en la institución obedece a que tomaste alguna acción legal? O sea, ¿ya habías hecho algún procedimiento legal o no? Hasta entonces. Sí se había hecho un procedimiento, una denuncia ante el Ministerio Público contra las personas que estaban haciendo bullying. Ahí en Santa Catarina se presentó. ¿Y involucraba al colegio? Claro. ¿A los miembros del colegio? Al colegio y al compañero, el agresor. Entonces, el hecho que a tu hijo, la víctima de bullying, que no le permitieron continuar en el colegio, vamos, que lo echaron fuera, tengo que decir los términos como son, pudo haber sido a causa de una venganza tú por haber tomado acciones legales. Por lo que entendemos es que nadie le había propuesto hacer o alguien le había hecho frente a un problema similar a esto y eso es lo que les molestó al colegio. Uh-huh. Bien, voy a hacer la primera de las pausas. Estoy muy atento a lo que ustedes me vayan a escribir en @GamesMario
y en el 8000-2300, porque todo esto tiene un trasfondo. ¿Quién está detrás de esto? ¿Por qué el Colegio Americano de Monterrey protegió al hijo o a este muchacho que está en este proceso calificado como el agresor del bullying? Lo mantuvo en el colegio, lo protegió todo el tiempo y en cambio a la víctima la expulsó. ¿De quién es hijo? ¿Y por qué esa influencia sobre el Colegio Americano a tal grado de que el Consejo del Colegio Americano decidió tomar esta decisión? Me parece muy poco peculiar y parece que justa también. Voy a una pausa, no se vaya, regreso enseguida. Al regresar, más de Grillotina. Estudios y oficinas. Miguel Nieto, 646, Centro de Monterrey, Nuevo León. Dominio FM, pasión por la información. ¿Amarillo o azul? Turquesa. ¿Fresa o pandrosa? Turquesa. ¿Dark o ponqueto? Turquesa. ¿Hipster o emo? Turquesa. ¿Madre o trabajadora? Chipali. Déjame adivinar, tú también eres turquesa. A huevo. Nueva Alianza, ¿eres turquesa? Pasan los años y la historia se repite. Pero no, lo que se repite son los errores. En cambio hay cosas que no solo se repiten, siguen siendo lo mismo. Nos dicen que la economía va mejor. Pero a ti, ¿por qué no te alcanza? También nos dicen que la seguridad es un hecho. Pero, ¿por qué nos faltan 22,000? En el PRD somos muy conscientes de lo que no funciona en México. Por eso, tu voz es nuestra voz. PRD. En esta temporada, todos debemos de cuidarnos. Por eso sigue estas recomendaciones. Revisen puertas y ventanas para evitar corrientes de aire. Todos los niños y las personas mayores debemos estar bien abrigados. No cubran en exceso a niños pequeños para evitar asfixia. Y lo más importante, si tienes calentadores o braseros, asegúrense de tener buena ventilación y no olviden apagarlos antes de dormir. En esta temporada, protégete a ti y a tu familia. Nuevo León Unido, gobierno para todos. La Catarina, un encuentro mágico con la cocina. Ven a disfrutar el buen gusto mexicano. Leyendas de la cocina en La Catarina. La Catarina, restaurante, arte mexicano, tequilería. Dominio FM, pasión por la información. Grillotina. Mario Gámez en tiempo real. Encuéntralo en Twitter, @GámezMario. Bien, continuamos aquí en la Grillotina 8000-2300 y @GámezMario. Estoy con el contador Jaime González Páez y su abogado Manuel Gesini, hablando sobre el caso de bullying ocurrido en el 2009 en el Colegio Americano de Monterrey, la American School Foundation of Monterrey, Campus La Huasteca, y en donde un caso me parece a mí insólito, el Colegio Americano expulsa a la víctima y protege al agresor o presunto agresor. ¿Por qué puede hacer esto un colegio? Y más de un renombre como lo tiene el Colegio Americano de Monterrey. Bueno, pues a menos de que sea alguien muy conocido, cosa que sería injusta, por supuesto, inmoral, y no estoy seguro si ilegal, y ahorita nos dirá el abogado, y por supuesto, pues por palancas. Omitiendo el nombre de los muchachos, que me parece aquí ya pasa en un segundo plano, más no pasa en un segundo plano los padres de, porque son parte esencial del caso. En el 2009, cuando este joven es molestado constantemente por uno de los muchachos, resulta que en ese momento se da a conocer, y ahora sale más a la luz pública, que la mamá del agresor es una mujer de nombre Lorenza Herrera Garza. ¿Estoy correcto? Sí, así es. Y en ese entonces, la mamá del señalado como agresor, Lorenza Herrera Garza, se desempeñaba en un cargo de la Secretaría de Educación.
Así es, subsecretaria de la coordinadora de la Escuela Media Superior. Muy bien, pues de buen nivel en la Secretaría de Educación y pues con la influencia institucional de ser la dependencia que regula todos los colegios. Luego entonces no me es muy difícil concluir de que el colegio le tuvo miedo a esta mujer, Lorenza Herrera, por ser funcionaria de gobierno y protegió al presunto agresor, o sea, al hijo de Lorenza, y expulsó a tu hijo de la escuela, ¿no? Esas son conclusiones que yo estoy tomando ahorita, que no me cuestan mucho trabajo hacerlo. Más adelante lo analizaremos usted y yo ya, y lo digo para quien nos está escuchando, habríamos hablado del caso de por qué Lorenza Herrera Garza tenía creo que a 3 de sus hijos becados en el colegio más caro de Monterrey, en un programa que es para escasos recursos, ¿no? Ese es un tema que voy a dejar para más adelante, para poder analizar esto, pero si se utilizó la influencia para que su hijo, el agresor, continuara en el colegio, pues se utilizó también para que sus hijos estuvieran en el colegio más caro, con daño al erario y con la evidente impedimento para que realmente 3 jóvenes con realmente necesidad económica pudieran tener la oportunidad de cursar en ese colegio que es el más caro y exclusivo de San Pedro Garza García. Antes del corte, platicando con el papá del muchacho que era molestado constantemente, con Jaime González, nos hacía la historia de que ocurrió en noviembre del 2009, que él presentó la queja en el colegio no prácticamente hizo caso omiso a esto, le pidió que no procediera legalmente, buscó sus derechos y al buscar un procedimiento legal para defender los derechos de su hijo, el colegio decide no darle la oportunidad de que se vuelva a reinscribir. Vamos, lo echó fuera del colegio y sí resolvió que el colegio se quedara el muchacho agresor. ¿Qué sigue después de todo esto? ¿Por qué Manuel Gesini, todo esto viene a salir apenas a colación 5 años después? Gracias. Nosotros nos vimos en la obligación de seguir los cauces legales adecuados para tratar de hacer valer los derechos de Jaime y de su hijo. Acudió, como lo comentó hace un momento, a varios procedimientos, entre ellos una queja administrativa ante la Secretaría de Educación, en la que se pedía se actuara conforme a la ley, que se inspeccionara lo que había pasado y se resolviera. No fuimos escuchados, desgraciadamente, después de haber ofertado diversos medios de prueba para justificar lo que nosotros asegurábamos, y nos vimos obligados a acudir a la postre ante los derechos humanos. En los derechos humanos se gana una queja que se promovió, se obtiene que se emita una recomendación en la que se obliga a la Secretaría de Educación a pronunciarse respecto a los hechos objeto de la queja. Es decir, si había alguna infracción a la ley de educación a cargo de la institución educativa. En ese momento obtuvimos una resolución, estamos hablando aproximadamente de mayo del 2013, en el que la Secretaría de Educación nos dice que no, que todo lo que había acontecido por el colegio se encontraba apegado a las normas de educación y que no se le habían violentado los derechos al hijo del contador. Nosotros, eso en contra incluso de lo que se había determinado en la recomendación, nos vimos obligados a acudir a un juicio de amparo, el cual hoy día nos da como resultado esta ejecutoria. El procedimiento no es usual en nuestro país, Mario. Es muy poco común que un padre de familia defienda hasta las últimas consecuencias los derechos de sus hijos, porque normalmente solucionamos el problema de hecho y dejamos lo acontecido en el olvido. En ocasiones el daño es de tal envergadura que hay que seguir y hay que tratar de dejar en claro qué fue lo que pasó y quiénes fueron realmente los responsables. Déjame hacer una pausa ahí. ¿Qué edad tenía tu hijo, Jaime, cuando se los hechos? ¿En el 2009? Sexto de primaria, 12 años. ¿Cómo le explicaste a tu hijo el hecho de que ya no podía continuar en el colegio que él cursaba, siendo él la víctima y el agredido? No, te lo voy a cambiar. Él me preguntaba, ¿por qué me tengo que cambiar yo si el afectado soy yo? ¿Y por qué me tengo que ir, papá?
¿Qué le respondo? Yo le pedí de favor que lo íbamos a cambiar y que me diera la oportunidad de hablar con Manuel para que se hicieran las instancias legales. No tenía respuesta. No hay razón por qué. ¿Cómo te sentiste? No, pues indefenso, triste. Estamos en unas autoridades pésimas aquí en el estado de Nuevo León. Este debe ser a los 12 años una edad muy difícil de comprender cuando apenas estás empezando a discernir qué es justo y qué no es justo, ¿no? Y la primera lección de justicia que le llega a tu hijo de la vida real, pues no parece ser la más adecuada, ¿no? Y más que nada, Mario, mis hijos, los dos, son sobresalientes en la escuela, arriba del 95 promedio. Y los muchachos, los hijos de la señora, con becas y abajo promedio en materias reprobadas, con hechos. ¿Entendió tu hijo finalmente? Sí. No lo aceptó tal vez, pero ¿entendió? No lo aceptó, lo entendió y le pedí oportunidad que le dije, me voy a tardar, pero tarde o temprano. El licenciado Manuel estuvo muy cerca de nosotros, platicaba, nos pedía paciencia, porque decía, nos están cerrando las puertas, la señora se mueve para que le den favorable las instancias, y nos pedía paciencia el licenciado Manuel, lo entendimos, y pues nosotros nos dedicamos a vivir en familia, a seguir adelante. El licenciado Manuel trabajó, y pues yo en lo personal aguantando hasta que salieron las cosas. Cuando inscribiste a tus hijos en el colegio americano, ¿hubieras pensado en algún momento dado que esa era su forma de proceder y de pensar? Para nada. ¿Qué esperabas de esa institución? No, lo tengo muy cierto que a mis hijos los enseñaron a estudiar ahí. Por algo son sobresalientes. Los enseñaron muy bien, académicamente son muy buenos. La administración creo que no. ¿Y los valores? No tienen valores. Definitivamente. ¿Hubo algún momento en el que tuvo tu hijo acceso a algún comité ético, un comité de evaluación? Cero. A mí ni durante el caso del bullying mismo. No, me mandaron ellos a que se quedara después de horas del colegio a unas clases para que estuviera con una psicóloga. La primera vez lo esperé afuera. La segunda vez conocí a la maestra. Le digo, ¿usted es psicóloga? No, soy maestro de segundo y primaria de matemáticas. Le digo al doctor, pues gracias, pero no es lo que yo esperaba del colegio. Lo que dice tu abogado, lo que dice Manuel Gesini es, no quitaste el dedo del renglón. No era un asunto de no es de economía. Dinero, es personal. Tengo que hacer justicia por mis hijos y todos los jóvenes que están sufriendo por falta de que sus padres agachan la cabeza, por no poder darles algún beneficio legal o un beneficio de cambiarlos a una buena escuela o algo. No tienen la posibilidad y tienen que agachar la cabeza a los niños. Sufren. No se lo deseo a nadie. Por influencias de alguien en gobierno. Sí, así es. El licenciado se los puede comentar que un detalle muy favorable para mi familia que ahorita lo vamos a ver. Bien. Voy primero a una pausa, si les parece, y enseguida seguimos conversando de este caso de bullying ocurrido en el 2009 en el American School Foundation de Monterrey. Sale a la luz pública por las resoluciones jurídicas ahora, que ya detallaremos en un ratito más con el abogado, y también hablaremos de quién está del otro lado por qué esta persona, esta mujer, Lorenza Herrera Garza, y su hijo tuvieron tanta influencia y respaldo del gobierno para poder continuar dentro de la escuela y poder impedir que el agredido, la víctima, siguiera en su escuela, siendo y resultando las cosas exactamente a la inversa. Sus comentarios en @GamesMario, Twitter, y 80002300. Al regresar, más de Grillotina. Dominio FM, una estación más del grupo Más Comunicaciones, afiliada a Televisa Radio. Dominio FM, pasión por la información. El Tío Restaurant, el sabor de la tradición. El Tío Restaurant es para jóvenes con mucho sabor, que gustan de la buena cocina norteña y gozar de la música romántica. Hoy, como ayer, El Tío es tradición. El Tío Restaurant, el sabor de la tradición.
En el PRI te aplaudimos. Quienes vienen a ayudarnos a atender a sus familiares enfermos son admirables. Todavía no se me olvida cómo todos los mexicanos nos unimos en el terremoto del 85. La calidez del mexicano no tiene comparación en el mundo. Y el ingenio del trabajador mexicano es único. Por todo esto, los priistas admiramos a los mexicanos que trabajan para disfrutar de lo que más quieren. PRI, trabajando por lo que más quieres. Me queda claro que con estos no avanzamos. Cada vez estamos peor. Los que tienen el poder de cambiarlo no lo hacen. El dinero no alcanza. Y en todos lados hay más delincuencia. Ya no podemos seguir así. Lo justo sería tener un salario digno y que a los corruptos los metan a la cárcel. Cambiemos el rumbo con nuevas ideas. Que nadie nos diga que no se puede. Claro que podemos. ¿A poco no? Partido Acción Nacional. Oigan, ¿qué les late? ¿Ir a cenar o tomar unos drinks? La verdad yo sí tengo hambre, pero unos drinks no me caerían mal. ¿Qué tal si vamos a Ibaraki Sushi Bar? El ambiente es muy agradable y podemos estar en la terraza muy a gusto. Sí, me late la idea, vamos por sushi. Escuché que sus productos son importados de Japón. Además tienen bebidas nacionales e importadas y nos podemos animar a probar el sake de Ibaraki Sushi Bar. En Ibaraki Sushi Bar puedes disfrutar de una amplia variedad de rollos fríos y calientes, diferentes tipos de arroz y ensaladas. No puedes irte sin probar nuestro suculento cono Maguro Spicy, alga en forma de cono relleno de atún marinado con salsa spicy. Ibaraki Sushi Bar, ahora también en Paseo Tec 2, Avenida Eugenio Garzazada 2408, local 20, Colonia Roma. Teléfonos 1454-7500. Síguenos en Facebook y Twitter. Ibaraki Sushi Bar. Suena bien, sabe mejor. La Catarina, un encuentro mágico con la cocina. Ven a disfrutar el buen gusto mexicano. Leyendas de la cocina en La Catarina. La Catarina, restaurante, arte mexicano, tequilería. Estudios y oficinas. Miguel Nieto, 646, Centro de Monterrey, Nuevo León. Dominio FM. Pasión por la información. Grillotina. Teléfono en cabina 8000-2300. Caso del bullying en el Colegio Americano de Monterrey, 2009. Tengo aquí en el estudio al papá de la persona molestada, víctima de esta agresión, el contador Jaime González y su abogado Manuel Gesini. Decía yo, y escuchaba yo a Jaime con toda claridad y contundencia, y te lo sentí, la frustración en el momento en el que te anuncian que tu hijo tiene que salir, que el agresor se tiene que quedar. ¿Ya sabías entonces que la mamá del muchacho trabajaba en la Secretaría de Educación? Sí, cómo no. ¿Sabías sí. desde el principio que ibas luchando contra eso? Así y aún es. así se llevó 5 años el proceso. Así es. Tu concepto de justicia en el momento en que expulsan o sacan a tu hijo del colegio americano cambia 5 años después. ¿O sigue igual? Se está haciendo justicia apenas. Creo yo que ahorita empezamos a hacer justicia aquí en México. Gracias a un buen abogado y realmente una paciencia mía estar atrás del asunto sin que mi familia se diera cuenta que sigo y sigo y sigo. Yo, mi familia no se enteraba del avance de la cuestión legal. Del caso. Nada más lo traemos en el Voy a actualizar para los que nos van sintonizando. Es el caso de un caso aparentemente típico de bullying, 2009, pero que ha palabra y ahora por lo que veo las autoridades, ahorita le voy a preguntar al abogado la resolución final, el colegio americano protege al agresor y tendría que traer aquí a la mente, sin poder basarlo legalmente, pero no me es difícil de concluirlo, hijo de una alta funcionaria de la Secretaría de Educación en ese entonces. ¿Eran tiempos de Natividad González Parás o ya era esta? Primero de Natividad, así es, y siguió con el nuevo gobernador. Y siguió con el nuevo gobernador. Entiendo que está en el voluntariado del DIF, ahorita actualmente, la mamá del agresor, y deja la puerta abierta para nosotros en Dominio Noticias hacer una investigación sobre si los 3 hijos, como se ha dicho y se ha comentado, de Lorenza Herrera Garza, estuvieron becados en el Colegio Americano con becas del gobierno del Estado,
en un colegio de los más exclusivos de San Pedro y aparentemente en un programa de becas, pues evidentemente que tiene que ser para niños de escasos recursos. Y de buen promedio de calificación. Y de buen promedio. Y si ese es el caso, pues aquí hay un abuso de parte de funcionarios públicos que ya abriremos otro capítulo para ello. Manuel Gesini, abogado, ¿qué resuelve 5 años después la autoridad, puntualmente? Puntualmente establece que esa resolución que se obtuvo por parte de la Secretaría de Educación, a la que, perdonando la expresión, se le hizo manita de puerco para que se pronunciara a través de la queja de los derechos humanos, quedara sin efectos. Que en su lugar se dictara una en la que se le impusiera al Colegio Americano la multa más alta que existe autorizada en la Ley de Educación, que es una equivalente a 5,000 veces el salario mínimo. Por otro lado, los obliga a una medida de reparación para que brindara una atención psicológica adecuada al menor, si así fuera su voluntad y la de los padres. Muy importante el que se indemnizara al menor, obvio a sus padres, por el daño material ocasionado por la asistencia psicológica que recibió. Y un concepto muy importante o muy trascendente en materia jurídica en nuestro país, una indemnización compensatoria que reparara el daño, el sufrimiento y las aflicciones que se causaron en cuanto a la vulneración de los derechos del menor, pero ahora no en términos de lo que entendemos como daño moral en términos generales, sino atendiendo al artículo 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos y particularmente al artículo 27 de la Ley General de Víctimas. Algo que de alguna manera es importante destacar es que también se le impone a la Secretaría de Educación que se obligue al colegio a llevar a cabo cursos de capacitación para prevenir y eliminar cualquier forma de violencia escolar que tenga que ver con violación o discriminación de derechos humanos para maestros, alumnos y padres de familia. Aparte, le impone la obligación a la Secretaría de Educación y al colegio particular que en los casos subsecuentes de ese tipo de asuntos ajusten su conducta a los protocolos de actuación que se encuentran establecidos tanto en las normas federales como locales y en las de carácter internacional. Y por último, un punto particularmente importante porque eso lo requeríamos en un momento determinado, era todo lo que pedíamos como familia o como parte de un proyecto. Lo que queríamos era hacer justicia, que se diera una disculpa pública. El tribunal colegiado tuvo a bien determinar que se debía de llevar a cabo un acto público en la propia institución de reconocimiento de responsabilidad y se ofrezca en ella una disculpa pública al menor y a sus padres por los daños irreparables causados. Ese sería, digamos, el punto más importante de lo que tú y tu familia buscaban. Claro, era lo que queríamos, nada más, desde el principio. Nos equivocamos, somos humanos. Está bien, no pasa nada. Nunca lo aceptaron. Al revés, la señora estuvo burlándose de Ahora, esto es una disculpa pública de la institución, del Colegio Americano de Monterrey. Así es, en un acto solemne en el que deben de estar presentes también las autoridades del Estado. Bueno, pero ¿qué pasa con la parte agresora? ¿Qué dice la justicia en este caso? Aquí el colegio se va a disculpar por no haber actuado como debió haber actuado, protegiendo a la víctima, apoyándola, etcétera. Pero la parte de la agresión, la parte de la familia del agresor, la parte esa, ¿qué pasa? Hay que recordar la edad de los menores en esas temporalidades y desgraciadamente, acordes a las nuevas leyes en cuanto a cuestiones de adolescentes, escapan de ese radio de acción. En efecto, se han derivado otros procedimientos en los que nosotros hemos involucrado a la señora Lorenza como autoridad por algunas irregularidades que detectamos y que consideramos ilícitas y hemos deducido algunos derechos y los cuales vamos a seguir por los conductos legales. Pero en el caso adecuados. de la mamá del agresor por haber sido funcionaria, que evidentemente tuvo que haber influido en el caso de su hijo. Claro. Y en el caso que culminó con la expulsión de tu hijo, ¿no, man? Así es. Ahora, y no porque yo esté infiriendo y recordando que qué pasó con el agresor porque esté buscando que se le dé un castigo ejemplar, ni mucho menos. No, pero quiero yo pensar, de lo que hablábamos ahorita,
Si en el caso de tu hijo, Jaime, que es el agredido, y a los 12 años están trabajando esas mentes tiernas en entender lo que es bueno y lo malo, lo legal y lo ilegal, los buenos valores y los malos valores, la justicia y la injusticia, y de pronto le dicen, te agredieron y tú vas a pagar además las consecuencias y te van a expulsar del colegio. Muy difícil de entender. Y el concepto de justicia en esa mente tierna, ya me imagino el conflicto. Pero también en el caso del agresor, eso también refuerza los malos elementos o el mal entendimiento de justicia. Si yo agredo y mi mamá es influyente y a mí me mantienen y me protegen y al que yo le pegué o al que yo bullié lo expulsan, entonces, ¿qué estoy fabricando ahí, no? Y entonces ahí tal vez se debió haber dado asesoría, orientación profesional a este muchacho. En un momento determinado, aquí lo que está tratando de hacer el colegiado es que esto no vuelva a acontecer. Y de alguna forma orilla no nada más a las autoridades de la educación, de la institución educativa mencionada, sino también a la de la Secretaría de Educación, a que de alguna manera se capacite en la materia para evitar a futuro este tipo de situaciones y de consecuencias. A nosotros nos mueve en mucho el que de alguna forma existe una cultura de legalidad en el que la gente entienda que debemos de respetar lo que es correcto y lo que no es correcto y evitar este tipo de situaciones porque es muy complicado enfrentarlo. Es muy complicado. La verdad es que lo vivido, como Jaime lo comentó hace unos momentos, por él, por su familia, no se lo deseamos a nadie. Y hoy día, aunque la justicia haya sido tarde, quizás nos esté dando el que se nos conceda la razón, en estos términos obtenidos en una sentencia, nos deja un buen sabor de boca, aunque hayan pasado más de 5 años. Antes de irme a la pausa, me queda nada más una duda, Manuel. El caso de la parte, hay muchas sanciones, hay económicas también, ¿no? Claro, decir, claro que sí. El colegio tiene que... ¿Esto ya se cumplió o todavía no? Todavía no se ha cumplido, se está iniciando ese trámite. ¿Tienen opciones legales todavía? Nosotros habremos de deducir un incidente que ya está abierto a cargo de la Secretaría de Educación para cuantificar la reparación del daño de esa indemnización material y de la indemnización compensatoria. A lo que me refiero es, ¿tiene el colegio americano, puede apelar esto? De alguna manera hay que recordar que esa resolución deviene de un juicio de amparo y ante esa situación los recursos legales con los que va a contar quedan muy acotados. Bien, puedo concluir que ante la autoridad el colegio americano es culpable de un caso de, ¿cómo lo determino jurídicamente? O sea, si yo lo estoy haciendo pagar por... De un caso de maltrato o de discriminación. O sea, la resolución determina que se violaron los derechos de Jaime en materia de dignidad humana, del contador Jaime, de su familia, en materia de dignidad humana, en materia de discriminación, y es lo que de alguna manera se les atribuye. Dentro de esta institución. Dentro de la institución. Y que esta no hizo nada para... Que la institución no hizo nada, y luego lo más importante, que la Secretaría de Educación, como institución gubernamental, como órgano de gobierno encargado de esa materia, no obró dentro de lo que debía de hacer. Los mecanismos están previstos, las sanciones están estipuladas en la ley, pero no se voltearon a ver. No se consideró que se encuadraran esas situaciones ahí. La parte de la disculpa pública, que es la parte más esencial, independientemente de que concluya el asunto económico, porque lo que me han dicho ustedes es que esa es la parte que han buscado más, ¿no? La restitución de la dignidad, de la disculpa pública. ¿Cómo y cuándo se tiene que dar esta disculpa, de acuerdo a la ley? Todavía no hay establecida una fecha. ¿Es de mutuo acuerdo o está establecida? Debe ser en breve término y se nos debe de comunicar con la anticipación adecuada para poder asistir. Así lo establece la... ¿Es una disculpa en persona? ¿Lo establece la ley cómo debe de ser? Es un acto público que debe de ser en el mismo colegio, de manera solemne, en el que se nos debe de hacer conocimiento del orden del día, por llamarlo de alguna forma, y que debe llevarse a cabo dignificando a las personas ofendidas y resaltándose los principios de protección que constitucionalmente debe cumplirse conforme a la Ley General de Educación, la que no se observó en ningún momento, ni por el colegio, por eso hoy día sancionado por esa multa. Después de esta resolución, ¿han tenido ustedes alguna respuesta del colegio, del colegio americano de Monterrey?
Ninguna. No, ninguna. Muy bien, voy a la pausa, regreso a la última parte de este programa de La Grillotina. No se vayan, enseguida regreso con más. Al regresar, más de Grillotina. XHMSN, Dominio FM, pasión por la información. Pasan los años y la historia se repite. Pero no, lo que se repite son los errores. En cambio hay cosas que no solo se repiten, siguen siendo lo mismo. Nos dicen que la economía va mejor. Pero a ti, ¿por qué no te alcanza? También nos dicen que la seguridad es un hecho. Pero, ¿por qué nos faltan 22,000? En el PRD somos muy conscientes de lo que no funciona en México. Por eso, tu voz es nuestra voz. PRD. El gobierno dice estar moviendo a México, y en un año gastaron 65 millones de pesos en viajes, ropa, corbatas y accesorios, 192 millones en asistentes de la presidencia, 4,000 millones en publicidad. Mientras en el gobierno se vive entre lujos y despilfarros, 60 millones de mexicanos sobreviven en la pobreza. Paremos el despilfarro. Movimiento Ciudadano. El Senado de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores llevarán a cabo el foro México en el Mundo Diagnóstico y Perspectivas, donde se analizarán las relaciones internacionales desde un enfoque amplio, plural e interdisciplinario para encontrar líneas de acción legislativa en materia de política exterior. Del 16 al 19 de febrero, Patio Central de la Casona de Jicoténcatl. Eficiencia, austeridad y transparencia. 62ª Legislatura, Senado de la República. El Tío Restaurant, el sabor de la tradición. Para ponerle sabor a sus negocios, no hay como paladear nuestra cocina y disfrutar de lo auténtico, con nuestra norteña manera de atender a los amigos. Haga más gratas sus reuniones de negocios disfrutando un ambiente con el sabor de la tradición. El Tío Restaurant, el sabor de la tradición. ¿Cuál es su misión? Proteger y servir, Fuerza Civil. Haz una cita al 01800-800-1133. Sueldo, 15,709 pesos antes de impuestos. ¿Su país? ¡Nos necesita! ¿Nuevo León? ¡Nos necesita! ¿Qué necesita Nuevo León? ¡Héroes! ¿Qué necesita Nuevo León? ¡Héroes! ¿Qué necesita Nuevo León? Fuerza Civil, la fuerza de todos. Dominio FM, una estación más del grupo Más Comunicaciones, afiliada a Televisa Radio. Dominio FM, pasión por la información. Grillotina. Mario Gámez en tiempo real. Encuéntralo en Twitter, @GámezMario. Estoy con el contador Jaime González, Manuel Gesini, abogado de él, sobre el caso de bullying en el Colegio Americano de Monterrey, caso del 2009, resuelto este mismo año, ¿verdad? El asunto se resolvió en diciembre del año pasado. Me queda muy claro, Manuel, tú como abogado, la parte donde persisten ustedes para que haya una resolución jurídica en torno a la omisión o responsabilidad del Colegio Americano, donde dentro de sus instituciones se dio un caso de bullying, se violaron los derechos humanos fundamentales y todo lo que me has dicho yo del hijo de Jaime, pero me quedo mucho porque castigamos al lugar donde se dio y se protegió al agresor y no hizo nada por defender a la víctima, y eso es gravísimo, y por eso los magistrados o las autoridades están resolviendo a favor de ustedes en este caso. Pero insisto, la parte de la agresión, y a veces no me estoy enfocando nada más al muchacho agresor, tal vez necesitar ayuda, sino la cadena que sirvió para la que expulsaran a tu hijo, al caso de quién es la mujer que está detrás de esto, el caso de que había 3 muchachos becados de una alta funcionaria, y bueno, yo les prometí a ustedes que no iba a desviar el tema, pero lo voy a abordar, nada más voy a dar antecedente a mi auditorio. Es decir, si Lorenza Herrera Garza tenía un cargo de coordinadora de educación media superior, a la hora que se dan los hechos, pues es evidente que el Colegio Americano pues, le iba a tener miedo a este caso. Segundo,
¿Por qué estaban becados 3 hijos de Lorenza Herrera en el colegio más caro de San Pedro Garza García? ¿O la tendríamos que ver al revés? ¿Le convenía al Colegio Americano de Monterrey regalarle becas a los hijos de una alta funcionaria de la Secretaría de Educación? ¿No sería esto equiparable a corrupción? ¿No? ¿A comprar voluntades políticas? Se lo dejo ahí, es pregunta, ¿eh? Se lo dejo ahí para que vaya analizando ese caso, que ya lo estaremos analizando. Y evidentemente en Dominio iremos a buscar la opinión del gobierno del Estado, porque entiendo que todavía en este momento uno de los hijos de esta mujer, Lorenza Herrera, sigue en el Colegio Americano y sigue con beca de parte del Colegio Americano de Monterrey, donde pues evidentemente por asuntos económicos y entiendo que por asuntos académicos no es así. Regreso al caso de la resolución de los magistrados. Manuel Gesini, ¿es esto una resolución histórica en el país? Yo no recuerdo, o cuando menos en el estado de Nuevo León. Yo creo que es muy importante, es el primer antecedente que llega con esta dimensión, con la dimensión de que se sancione como un asunto grave, una cuestión de bullying, porque lo es una cuestión muy delicada, y que le dé toda la dimensión que está alcanzando. La dimensión correcta, decir, se están violando derechos humanos, derechos fundamentales de un menor de edad, se está violando su derecho a la dignidad, el derecho a no ser maltratado, se le está discriminando y eso hay que sancionarlo. Por eso, de alguna forma, el colegiado determina esa reparación del daño moral en términos de la Ley General de Víctimas y en términos de la Convención Internacional de Derechos Humanos. La Corte el año pasado resuelve un asunto, por ahí lo recordarán, de una persona que fallece en un hotel en Acapulco. Es el asunto 30/2013, el amparo directo 30/2013 de la primera sala. Y cuando habla de la responsabilidad del hotel determina que hay que sancionarlos de tal manera en materia de reparación de daño moral que el hotel evite cometer ese tipo de violación a los derechos humanos de las personas. Es lo mismo que está pasando aquí. Se sentó un precedente aquel día en esa materia y hoy día en esta. Ojalá y de esto aprendamos todos un poco. Ojalá y la autoridad estatal capacite a los maestros, capacite a las autoridades, que conozcan los protocolos que existen en materia internacional, que conozcan las limitantes que tienen y que se obre en consecuencia, que es todo lo que se pedía en aquel momento. Jaime no quiso acudir a una autoridad a deducir sus derechos, se vio obligado, porque no fue escuchado, porque una situación concreta injusta no le fue resuelta. Jaime no quería llegar a todo esto hace 5 o 6 años, se vio obligado a llegar hoy día aquí y ha estado insistiendo en el tema. Yo cuando le doy a conocer la noticia, lo felicito yo a él, porque para mí lo que yo he visto que ha sufrido, lo que ha trabajado, lo que se ha dedicado, sin ningún interés más que salvaguardar la dignidad y los derechos de su familia, es loable en cualquier padre de familia. No se dio por vencido, Mario. En ningún momento, bajo ninguna circunstancia, perdió por cansancio. Son más de 5 años. Incluso yo le estoy muy agradecido porque supo aguantar todas las situaciones. Tuvimos una gran ventaja con él. Vivió con nosotros todos los momentos. Las buenas y las malas, él las vivió, hizo su lucha a su manera, por su lado, y él veía que no era falta de intención, no había falta de disposición, sino que desgraciadamente fue muy difícil obtener lo hoy logrado. Déjame tomar referencia, Jaime, hablábamos hace unos minutos de lo difícil que debió haber sido sentarte con tu hijo a decirle, avisarle que no iba a poder continuar en ese colegio, a pesar de ser la víctima. Y tú me decías hace unos minutos que decía, bueno, ¿y por qué me tengo que ir yo si yo soy el afectado? Y que tuvieron que pasar ese trago amargo, aceptarlo y seguir adelante. Avanzo, fast forward 5 años después, y ahora hay que decirle a tu hijo que la historia finalmente cambia y que hay autoridades que sí cumplen en el ángulo de ustedes con la justicia en México. Platícame del momento en que tu abogado te da la resolución y qué es lo que haces. Pues el 23 de noviembre me avisa mi abogado, yo no lo creía. De diciembre. Perdón, 23 de diciembre, yo no lo creía
llego a la casa, lo imprimo, lo leo. Mi hija, tengo 2 hijos, mi hija y mi hijo. Mi hija está estudiando abogada. Lo hago que lo interprete y se los platique, porque como yo nunca les había platicado en qué situación estábamos ni qué avance legal llevábamos, de repente llegarle con una sorpresa de eso, pues no sabía. Entonces lo platicamos mi hija y yo y luego lo vemos en familia. No lo creíamos. Y actualmente todavía están que dicen no puede ser. Lo que pasa es que a base de cómo ha llegado al medio, pues no la creemos de que salimos adelante vía legal. Nos reconocieron nuestros derechos y sobre todo de mis hijos. Y ahora tienen que pagar las consecuencias. Mi hijo es sobresaliente en la escuela, sacó 2º lugar en su generación. Actualmente cursa el 4º semestre con 98 de promedio el semestre pasado. Son hijos estudiosos, dedicados. No tengo problemas. Son buenos hijos. ¿Hubieras querido que la historia se diera en forma distinta? Normal, como cualquier hijo. Yo lo único que les pido, cuiden a sus hijos, vigílenlos, que no les pase nada. No se los deseo a nadie. Es muy duro. En el caso, eso es en el caso del bullying. En el caso que evidentemente, fíjate, todavía si me remonto a 5 años atrás, el concepto de bullying no estaba así como que de moda, ¿no? O vigente, o no lo tenían tan claro las autoridades en ese caso. Así es que todavía más reconocimiento para luchar con un caso de este tipo. Este programa lo escucha mucha gente, afortunadamente. ¿Qué mensaje le darías a los padres de familia, a los directores de las escuelas? Porque a ti te tocó un caso de bullying recargado, déjame ponerlo así, ¿no? Porque no es lo mismo luchar contra un caso de bullying desde el punto de vista de víctimas que con una alta influencia de funcionarios de gobierno detrás de la familia presuntamente agresora. Casos de bullying son cientos, son miles y se dan todos los días y no salen a la luz pública. ¿Qué recomendación y qué mensaje? No se callen, escuchen a los hijos y defiéndanse. Hay que apoyarlos. Están solos los muchachos. No se vale dejarlos solos. Hay que apoyarlos. No tengo palabras más. En el caso de justicia. Sí, no lo dejen. Escuchen a sus hijos. Y en el caso de la justicia, ¿qué me dices? La estatal, no. Tendremos que irnos a las instancias federales hasta que se haga justicia. Las mismas autoridades federales comentaron que había muchas irregularidades en todo el proceso estatal. Todas las instancias estatales, desgraciadamente, corruptas. ¿Has pensado en el momento donde se dé y se cumpla de acuerdo a la resolución de la autoridad que tú y tu familia estén tal vez dentro del colegio americano haciendo y cumpliendo con esa resolución de disculparse con tu hijo y con tu familia? Sí, efectivamente la Secretaría ya nos informó que si queríamos la disculpa y efectivamente sí la queremos y vamos a asistir. Acepten que se equivocaron. Atacaron a un jovencito, no se vale. ¿Qué significa para ti y para tu familia esto? No tengo palabras. Manuel Gesini, el mensaje, tú que has vivido todo este proceso, desde el ángulo jurídico y conociendo evidentemente que en el término de la abogacía y de los juicios y de los jueces y demás hay de todo, pero también tuviste que luchar con influencias externas fuertes. Pues desgraciadamente se llegaron a excesos que hoy día no deberíamos de haber atendido. Si esto hubiera sido en su momento resuelto de manera pronta y correcta por el colegio, si en su defecto la Secretaría de Educación se hubiera dedicado y hubiera puesto atención al caso particular, no estaríamos hoy donde estamos. La verdad es que es una lástima que hubiera pasado tanto tiempo. Eso trajo consecuencias que hoy día se tratan de resolver de esta manera. Es una lástima que se tenga que llegar tan lejos y que todavía se tenga que vivir. Tú hablabas de sentar precedentes. Es correcto. Y yo te quiero hacer una acotación. No es sentar precedentes, no nada más para evitar que se den, que evidentemente sería lo más valioso, ¿no? Que pongan más atención los colegios para evitar que se den casos de abuso y de bullying, sino un precedente también para instancias jurídicas donde ya se dieron los hechos y hay temor para salir a hacer la denuncia porque no confían en las autoridades. Es correcto. Lo que
esa desconfianza a veces degenera en que no derivemos nuestros derechos, no los hagamos valer. En el caso concreto nuestro, tuvimos que vernos obligados a obtener la resolución que luego impugnamos por medio de una queja de los derechos humanos. Hay que buscar siempre la manera de llegar a conseguir lo que buscamos y lo que es correcto, con pruebas, con fundamento, con razón de ser, como lo hicimos nosotros. Nosotros, si tú lees la resolución, Mario, te vas a quedar impresionado de la cantidad de pruebas que obran en el expediente, que soportan y que justifican lo que nosotros demandamos en todo momento. Una vez que cumpla el colegio con todo lo que dictó la autoridad, ¿concluye el caso, jurídicamente hablando de parte de ustedes? En lo que tiene que ver con el colegio, en lo que tiene que ver con la Secretaría de Educación, cuando nosotros percibamos, o la autoridad en su caso decrete que está cumplida la ejecutoria de amparo, así será en lo que hace a este caso. Bien. Antonio Rodríguez me pregunta vía Twitter, algo que yo ya toqué en este programa. Dice, ¿me puedes hacer un resumen de qué justicia se hizo, qué acciones se ejercieron contra la parte agresora? Esa es la parte que queda pendiente. Y yo no quiero promover que al muchacho se le castigue, porque cuando se tenía esa edad, ¿no?, y se habla de un caso, lo que se necesita es orientación, más que un castigo, corrección a tiempo, para que tengan una clara idea de lo que debe ser lo bueno y lo malo. Sexto de primaria, una correcta asesoría y apoyo profesional a los muchachos por qué camino deben andar. Pero si se meten los padres de familia para una mala influencia, las cosas van a terminar mal. Terminan mucho mal a veces para la parte agresora, mal asesorada, con una muy mala enseñanza de vida que pudo haber sido ese caso. Les agradezco a todos los mensajes que me han estado llegando a la cuenta de Twitter. Y antes de despedirme, bueno, primero le agradezco mucho a Jaime González, primero que hayas aceptado venir, Jaime. Gracias. Vamos a estar muy al pendiente del caso. Ojalá, no se trata de humillar a nadie, se trata de mandar un mensaje que cuando se dé la disculpa pública de parte del Colegio Americano de Monterrey, va a sentar ese precedente que me parece a mí formidable en el mensaje, no en la parte directa del colegio, sino que todos los colegios entiendan que le tienen que poner mucho más atención al caso del bullying, no importa qué tan influyente sea la persona o la institución. A las personas y a los muchachos, y más en esas edades, se les tiene que proteger con todo lo que tengamos disponible en esta sociedad, sean los instrumentos que sean necesarios. Yo también lamento que se tengan que llegar a estos casos para resolver un simple caso que se le pudo haber puesto atención en un principio, pero sí va de precedente para esto. Jaime, gracias por acompañarnos y por venir a compartir esto. Gracias, buenas tardes. Gracias a Manuel Gesini, también su abogado, también por darnos detalle del caso. Muy amable, gracias a ti, Mario. Y antes de retirarme, si ustedes no tienen inconveniente, nada más aclarar, esta mañana lancé yo una invitación para lanzar el reto o la invitación a Felipe de Jesús Cantú y a Margarita Arellanes para venir al programa de La Grillotina. Ya ve que Felipe quería un debate antes de la elección interna y después el comité de elecciones dijo que no había tiempo. Bueno, pues como a mí me sobra tiempo, a Mario Gámez ya domino, dije, pues aquí hay espacio, ¿no? Aquí tengo 60 minutos que se los regalo encantado de la vida y no les cobro. Y entonces le llamamos a idea de todos ustedes el programa especial que vamos a lanzar, que es que no sé si llamarle debate porque no hemos estudiado la parte jurídica y me vayan a salir con que no se pueden hacer los debates, ya ve cómo se la gastan. Entonces vamos a hacer un grillobate, un grillobate aquí en esta misma semana. Lanzamos el reto al aire, lancé el reto en redes sociales, Felipe de Jesús Cantú aceptó inmediatamente, 4 o 5 horas después, no sé si por la presión de ustedes y por la oferta que hicimos aquí, Margarita Arellanes lanza un tuit con un video donde dice que está dispuesta al debate. Como que medio se reserva la parte de decir que en la grillotina, esa parte creo que ella todavía no lo acepta, pero a respuesta de ese tuit y de ese mensaje, Felipe le vuelve a mandar otro tuit y dice, ¿te parece bien en la grillotina a las 6 de la tarde? ¿No? ¿Cómo dice Polo? ¿Y qué tal si lo hacemos en la grillotina? Ojo, no es un debate, quiero quitarle ese concepto por evitar celos también de otras personas. Digamos que a nosotros se nos ocurrió invitarlos a la grillotina. Está pendiente nada más que Margarita termine de aceptar venir el jueves a las 6 de la tarde a este programa, digamos, a intercambiar ideas. ¿Qué dijo Margarita a través de este mensaje? Que hay un pedacito de ello.
Amigas y amigos panistas, a diferencia de otros partidos políticos, el PAN se ha caracterizado siempre por debatir ideas, propuestas y contrastar proyectos. Como consecuencia de la decisión tomada por la Comisión Organizadora Electoral del PAN de cancelar el debate entre los precandidatos a gobernador del estado, quiero por este medio compartirles que yo siempre he estado lista para debatir y contrastar propuestas. Quiero el debate, por eso le pedí a mi equipo de campaña que junto con el partido y el equipo del otro precandidato busquen a la brevedad la manera de llevarlo a cabo. Don Manuel Gómez Morín decía que las ideas y los valores del alma son nuestras únicas armas. No tenemos otras, pero tampoco las hay mejores. No quiero dejar de compartirles... Este mensaje salió alrededor de la 1 del mediodía, poco antes de las 2 de la tarde, por ahí más o menos. La oferta de la invitación al debate, al programa, pues fue hecha en la mañana en este noticiero. Entonces tengo ya un Felipe que aceptó de inmediato. Margarita se tardó 4 o 5 horas, pero finalmente acepta el debate. Felipe propone que sea aceptada la invitación aquí en la Grillotina el jueves y estoy en espera de que Margarita y su equipo acepten que sea. Hago votos porque así sea. Les garantizo objetividad, no voy a hacer más que preguntas, no voy a hacer comentarios, para moderar un programa entre dos personas que quieren ser gobernadores de este estado de Nuevo León y que me parece fundamental que se ventilen las ideas de los proyectos y las formas de pensar de los dos precandidatos del Partido Acción Nacional. Margarita, está en ti aceptar el programa de la Grillotina el jueves a las 6 de la tarde. Mañana estaré en este noticiero desde las 6:30 de la mañana. Si para entonces ya tengo una resolución, se las haré saber a través de las redes sociales con mucho gusto. Soy Mario Gámez. Muchas gracias por su atención a esta edición de La Grillotina. Mayela Cano a continuación con las noticias. Buenas noches. La política es de todos los días. Por eso la Grillotina regresa mañana. De 6 a 7 de la tarde. Por Dominio FM. Teléfono en cabina 8000-2300. Dominio FM. Pasión por la información. El liderazgo es